con admiración y respeto hacia todos ustedes que semana tras semana nos honran con su presencia en esta casa del puente. Y como siempre les decimos, muy buenas tardes, sean bienvenidos. Nuestra cita de este día está recubierta de una gran importancia, porque en ella se reflejará la forma de ser de un pueblo como el Cholulteca, que siempre es fiel a sus ritos y sobre todo a sus tradiciones, que vienen después de la época indígena y también de la misma, y que se amalgamaron con otras costumbres venidas desde el otro lado del océano y que desde luego dieron origen a nuestra nacionalidad. Partiremos por lo mismo desde un momento esencial, la fusión de las culturas indígena y española acaecida a partir del inicio del siglo XVI, y viajaremos en el tiempo acompañados de la imagen de la Virgen María, la Virgen de la Conquista. El caso de Nuestra Señora de los Remedios de Cholula, que desde luego es el nombre de la conferencia que con sumo interés debemos escuchar, y la persona que nos llevará por los caminos de la historia es la maestra Rosa Denise Palena Montaño, distinguida investigadora, a quien recibimos con un fuerte aplauso. En esa época, la corona española tuvo el compromiso de evangelizar a la población indígena y sobre todo erigir iglesias. Al rey se le consideraba patrono de la iglesia en Nueva España y al virrey era el vicepatrono. Los privilegios más importantes eran el envío a misioneros, la percepción de diezmos, la provisión de beneficios y la erección de iglesias. Estamos a un paso de iniciar nuestra travesía cultural. Muchas sorpresas nos aguardan. Es el momento de aprender un poco más de este mundo fascinante, y sobre todo porque tenemos la oportunidad de escuchar a la maestra Rosa Denise Palena Montaño, quien hará uso de la palabra. Antes que nada, muchísimas gracias por esta muy amable invitación de poder estar con ustedes. Como siempre, Cholula ha sido mi casa y realmente siempre que vengo es mágico, y sobre todo estar aquí hablando y celebrando además la restauración de la imagen de Nuestra Señora de los Remedios. Y bueno, agradezco muchísimo a todos los integrantes del PRO Cholula y por supuesto y sobre todo a todos ustedes que me dan la oportunidad de compartir pues los resultados de un largo estudio que comenzó desde hace más de 6 años, y que además la maestra Elisa Ávila tuvo la culpa. Ella fue la que me indujo precisamente a estudiar a la imagen de Nuestra Señora de los Remedios. Pues muchas gracias y comenzamos. Bueno, para comenzar, traje estas dos imágenes. Quiero que esto sea más bien una charla, algo que no sea muy enfadoso, sino que veamos las imágenes, y a través de las imágenes podemos, como decía el maestro, poder viajar en el tiempo y comprender un poco más la función que tuvo la imagen de la Virgen María, en este caso Nuestra Señora de los Remedios de Cholula, sobre todo en el contexto de la conquista. Y bueno, les traje precisamente dos imágenes en esta, para abrir la conferencia. Una es una estampa que se vendía en el santuario a finales del siglo XIX, esa litografía,
es lo más antiguo que hemos encontrado en tanto estampa de llevarte del santuario, y por otro lado pues una imagen de la guerra, precisamente en la matanza de Cholula, en el códice de lienzo de Tlaxcala. Entonces quiero como contrastar estas dos imágenes, como de alguna manera esa paz, esa alegría que significa la Virgen, por otro lado también en otro contexto tuvo una funcionalidad de protectora durante las guerras. Y en la primera parte de esta conferencia quiero remontarme a los orígenes precisamente de estas figuras patronales en las contiendas, en las batallas. Y bueno, creemos que esta tradición viene desde antiguo, desde Grecia, desde Roma, y posiblemente sus orígenes los podríamos rastrear inclusive hasta Egipto y Sumeria, en donde había estas deidades, estas divinidades que de alguna manera estaban relacionadas con la guerra, y que una de sus funciones más importantes era proteger a los ejércitos o proteger a las ciudades cuando llegaban los invasores. Muchas de estas imágenes inclusive se cargaban, como por ejemplo, aquí les traje la imagen de la conocidísima Atenea, ¿no?, que es así la diosa de la guerra por antonomasia, que protegía, era patrona de la ciudad de Atenas, era también patrona de Troya, Palas Atenea, y bueno, además era oracular, o sea, los emperadores, los reyes, antes de cualquier batalla, hablaban con ellas precisamente para que les dieran una estrategia de guerra. También les traje a Nike, que es la Victoria de Samotraza, que también es una escultura muy famosa, que era una deidad que atraía la victoria a los ejércitos. Y había figurillas más pequeñas, se han encontrado en contextos arqueológicos este tipo de figurillas aladas, siempre es una mujer alada, como nuestro ángel de la independencia. En realidad no es un ángel, es una Nike, es una victoria. Y había pequeñas esculturas que se llevaban los generales en los ejércitos, y lo que hacían es llevarlas al campo de batalla precisamente y alzarlas para que estas deidades atrajeran la victoria a los ejércitos. Y por supuesto tenemos al dios de la guerra, Ares para los griegos, y por supuesto Marte para los romanos, y que de alguna manera este dios era el patrono de todo el imperio romano, o sea, era el dios tutelar de Roma, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque Roma precisamente era un imperio basado en sus conquistas. Digamos que esos son los orígenes de estas deidades relacionadas con las guerras. Ahora, ¿qué pasa con la Virgen María? La Virgen María, en el momento que se cristianiza el imperio romano, en ese momento ya va a estar su capital en Constantinopla. El emperador Constantino I, Constantino el Grande, es el encargado de convertir a la población romana y aceptar como religión oficial del imperio el cristianismo. Va a utilizar la cruz en sus ejércitos como símbolo de conquista, y por otro lado también a la Virgen María. O sea, la Virgen María de alguna manera va a sustituir a estas imágenes de deidades paganas, y ella se va a convertir a la madre, una madre nutricia, una madre protectora, que va a ser por un lado la figura tutelar en lugar de Atenea, de Constantinopla, y por otro lado también va a ser la patrona de todo el imperio de Oriente de Bizancio. Entonces, lo que va a suceder es que así como se cargaba la imagen de Nike para las batallas, se va a comenzar a cargar la imagen de la Virgen, un ícono pintado, ya no va a ser una escultura, va a ser pintado en una tabla de madera, al temple, enjollada, y se va a cargar para que ella atraiga las victorias. Y va a ser una representación de Teotokos, es decir, de la madre del niño Jesús, es decir, la Virgen siempre con el niño Jesús. Aquí les traje unas imágenes, por ejemplo esta de acá, la grande, que tienen ustedes a su mano derecha, es precisamente el icono de Blachernae, donde estaba una de las imágenes más importantes
de la Virgen María, donde estaba su santuario, y tenemos que están por un lado todos los sacerdotes, los patriarcas, y por otro lado están los emperadores rindiendo culto a Blachernay, a la Virgen de Blachernay, protectora de la ciudad de Constantinopla. Por eso pueden ver atrás que hay una especie como de construcción arquitectónica que nos está dando la idea de que es la patrona de la ciudad. También les traje esta medio encollada. Este es un ícono que la tradición dice que pertenecía también al Imperio Bizantino, y cuando la ciudad de Venecia asaltó la ciudad de Constantinopla, la sustrajo en botín de guerra y la convirtió en una imagen también utilizada para las guerras, y se le llama Nicopeia, es decir, la Virgen de la Victoria, es aquella que trae la victoria, sería la traducción, y es la patrona de Venecia. Entonces, si ustedes van a San Marcos, ahí van a encontrar su ícono, está todavía en culto, como Virgen de Patronato de Venecia, y que siempre se dice que sigue protegiendo a la ciudad, sobre todo de las invasiones. Y por otro lado, tenemos este icono que está aquí, que es los iconos lo que se hacían es que se copiaban de manera similar a lo largo del tiempo. No tenemos los más antiguos, tenemos creo que más antiguos del siglo XIII, pero este icono está copiando a la origitria, es decir, la Virgen que señala el camino, y parece ser que esa era la imagen de los emperadores de Bizancio, directamente de la familia imperial, y estaba en la catedral de Constantinopla como la imagen más importante. Y dice la tradición que cuando fue la invasión precisamente de los persas a Constantinopla en el siglo VII, estamos hablando en 650 y tantos, se puso la imagen de este icono precisamente colgado en las puertas de la ciudad, con la reliquia más preciosa que tenía Constantinopla de la Virgen, que es esta que está aquí abajo, que es el Majorión. El Majorión se dice que es un pedazo del velo de la Virgen. Algunos dicen que es del velo, otros dicen que es del manto, pero y que lo trajo precisamente la emperatriz Pulqueria a Constantinopla, y todavía está en Turquía, ahora es Estambul, custodiado en una iglesia donde se puede ir a orar la reliquia, ¿no? Entonces, digamos que se tenía la idea que tanto la reliquia como el ícono, porque además este ícono de la origitria, se dice en la tradición que la pintó precisamente San Lucas, estando la Virgen y el niño vivos. Así, por eso es tan milagrosa y tan importante. Entonces, tenía, digamos, la esencia del prototipo, o sea, de la Virgen en sí. Es como si estuviera ahí presente la Virgen. Entonces, se creía que ponerla en las puertas de la ciudad alejaba a los enemigos, y además a los enemigos que no eran cristianos, los persas. Entonces, de ahí viene esta tradición. Y bueno, esta tradición va a pasar a Europa y toda la Edad Media, después de la caída del Imperio de Occidente, de Roma. Toda esta tradición de la Virgen como protectora en la guerra va a pasar, y también va a pasar a lo que es España. Los visigodos se van a convertir al cristianismo, primero van a ser arrianos y luego van a ser cristianos, y ellos van a adoptar también como patrona a la Asunción, la primera catedral visigoda que se convierte al cristianismo. Se le da el patronato a la Virgen de la Asunción en Toledo. La catedral de Toledo se dedica a la Virgen, y el rey Recaredo, que es el primero que se convierte, él se asume como esclavo de la Virgen y se pone como, digamos, meta el poder convertir a todos los paganos en ese momento. Entonces, así va a empezar los reinos de España a hacerse cristianos. Y bueno, luego en el siglo VII, en el siglo VIII, en 1711 va a llegar precisamente la invasión de los musulmanes, y
digamos que va a quedar fraccionada España en los reinos cristianos descendientes de los visigodos, y por otro lado la invasión de los musulmanes van a formar otros reinos como el reino de Córdoba, el reino de todo lo que es la parte del sur, de Extremadura, de Sevilla, todas las islas alrededor de España, en el Mediterráneo, van a pertenecer a los musulmanes y se va a crear lo que es el Andaluz. Entonces el Andaluz va a tener sus califatos independientes y bueno, los reinos cristianos van a tener como identidad precisamente la Virgen María, porque acordémonos que los musulmanes tienen prohibido por el Corán la representación de las imágenes religiosas. Entonces no se puede, es pecado, cualquiera lo ve como idolatría. Entonces los cristianos, para identificarse al contrario sus creencias, van a poner en sus estandartes, en las iglesias, en sus ciudades imágenes. Vamos a encontrar imágenes de la Virgen María, también imágenes de Jesús, cruces, crucifijos en todas las ciudades cristianas para diferenciarse. Y va a empezar las guerras de reconquista a partir del siglo XI. Encontramos que estos reinos cristianos se van a unir precisamente para recobrar los territorios invadidos por el Islam, y va a haber una serie de guerras continuas que van a durar hasta que se expulsan los musulmanes en 1492 por los reyes católicos. Es decir, pasan varios siglos de luchas, va a ser una guerra de guerrillas larguísima. Y uno de los grandes protectores del culto mariano va a ser precisamente el rey Alfonso X el Sabio. Y Alfonso X el Sabio lo que va a hacer es, va a tratar de todos los territorios conquistados al Islam, convertirlos al cristianismo. O sea, no nada más expulsarlos y ya, sino que él en el siglo XIII va a querer convertirlos, igualmente que los judíos que vivían en la península ibérica. Entonces, y de alguna manera la estrategia que va a utilizar para convertirlos es precisamente la figura de la Virgen María. ¿Por qué? Porque la Virgen María es esa madre que acoge a los nuevos hijos, aquellos nuevos que se acercan a bautizarse, y de alguna manera es esa figura maternal que lo recibe. Entonces, por un lado es la socia de guerra, la socia belli, la que combate los ejércitos, la que se lleva los estandartes de guerra para proteger a las huestes cristianas, pero a la misma vez esa madre amorosa que va a cubrir con su manto a los nuevos cristianos, a los bautizados musulmanes y a los judíos. Entonces, muchas de las mezquitas que en ese momento son reconquistadas por los cristianos, lo que se va a hacer es poner la imagen de la Virgen, digamos, con una marca para dejar en claro que ya no es musulmana y que ya es territorio santo de la nueva fe, ¿no? Entonces va a ser así también la función que va a tener la Virgen María, marcar el espacio, santificar el espacio, es la presencia de lo cristiano. Entonces les traje varias vírgenes, varias imágenes de la Virgen María, la misma Virgen María pero en diferentes advocaciones, que son imágenes que tienen leyendas, precisamente que se van haciendo estas leyendas cuando se empiezan a recuperar todos los territorios que tenían los musulmanes. Entonces la primera es la Virgen de las Batallas, esa está en Sevilla, y se dice que era la imagen que cargaba en la guerra, como les decía, la Nicopeya o antes la de Nique. Los españoles también van a cargar, y las van a cargar en los arzones de los caballos, o las van a traer en cajas portátiles y las van a traer como homenaje, o pequeños retablos portátiles, lo van a utilizar para que toda la batalla esté la Virgen con ellos. Entonces son virgencitas muy pequeñas, son imágenes pequeñas, no son pesadas. Esta en particular, la de los reyes, la de las batallas, es una Virgen de marfil, y parece ser que la traía Fernando el Santo. Es más o menos de 1200 y pico. Es una Virgen toda tallada en marfil,
coronada con corona de plata, el niño también está coronado en plata, muchas veces también la visten, y es una virgen que no llegará a los 40 centímetros. Y bueno, se dice precisamente que cuando conquistó Fernando Santo Sevilla y la recuperó de los musulmanes, en lo que antes era la mezquita principal de Sevilla y que ahora es la catedral de Sevilla, la giralda de hecho es para llamar a rezo a los musulmanes, y después se convirtió en campanario. La Virgen la dejó ahí para dar gracias, o sea, era una manera de darle gracias a la Virgen y a la misma vez santificar el espacio. Luego, la siguiente Virgen que vemos es precisamente la Virgen de los Reyes, que también está en Sevilla y también pertenecía a Fernando el Santo. También después, como patrono de la catedral, va a donar esta Virgen. Esta es la Virgen que procesiona, es una Virgen de madera y es movible, se le mueven los brazos, es toda articulada. Entonces se le mueve la cabeza y se le mueve, y está hecha para vestir, es de candelero, tiene abajo, no tiene cuerpo completo, nada más tiene del torso para arriba y lo demás son como unos soportes de madera, y está hecha precisamente, y esta es muy antigua, o sea, estamos hablando que son de las primeras vírgenes que se saben articuladas de la Edad Media. Luego tenemos también otra relacionada con Fernando el Santo, que esta es una pintura mural que está también en la Catedral de Sevilla, en donde es una Virgen representada como si fuera un ícono bizantino, y es la Virgen de la Antigua. Y esto es muy muy importante porque también esta devoción de la Virgen de la Antigua se va a venir a América, y vamos a tener que, por ejemplo, la patrona de Guanajuato es una Virgen de la Antigua, es la misma advocación, y es una Virgen que trae al niño en un brazo y en el otro brazo una rosa. Entonces, cuando vayan a Guanajuato, en la catedral, van a ver que hay nada más que es de bulto, no está pintada, y se dice que precisamente esta Virgen estaba pintada, encalada por los musulmanes para que no se vieran en el momento de que la catedral era mezquita, y en el momento que Fernando el Santo conquista la ciudad de Sevilla, de manera milagrosa se aparece la imagen que estaba atrás pintada. Entonces esa es la manera de que la Virgen agradeció que la liberaran, digamos, de las manos de los musulmanes. Y luego les traje por último la famosísima Virgen de Guadalupe de Extremadura. Es una Virgen muy pequeña también, románica, va a ser también como del siglo XIII, y que vean que es totalmente diferente a nuestra Virgen de Guadalupe. Y esa también está su leyenda relacionada con las guerras de Reconquista. Esta parece ser que cuando eran estas guerras entre cristianos y musulmanes, alguien la escondió, y un día a un pastorcito se le apareció la Virgen y le dijo que estaba escondida en una cañada, y bueno, la Virgen tuvo resplandores y así es como la encontraron. Aquí lo que quiero es platicarles cómo puede estas leyendas de la Reconquista trasladarse a América y que las vamos a ver presentes en todas nuestras imágenes. La Virgen de los Remedios de alguna manera está relacionada precisamente con todas estas leyendas que se hicieron en la Reconquista de los reinos de España. Y bueno, esta última imagen que les traje, este es del Códice Rico de precisamente Alfonso X el Sabio, porque él lo que hizo fue un libro de todos los milagros, compiló las tradiciones de los milagros que venían de la tradición oral, hizo un libro ilustrado donde se ve precisamente, les traje una imagen donde están luchando los ejércitos cristianos contra los ejércitos musulmanes, y para que vean cómo los ejércitos musulmanos tienen aniconistas, no tienen imágenes sagradas, y los cristianos sí tienen a la Virgen, a la Teotocos. Y aquí lo interesante es que además compuso música. Entonces tenemos todas las composiciones y las ilustraciones, se llaman las cantigas de Santa María, y ahí están recopilados todas las tradiciones de las leyendas, de estas imágenes milagrosas,
que van a pasar al nuevo mundo y que de alguna manera se recitaban y se cantaban. La gente se las aprendía de memoria y así las tradiciones no se iban perdiendo. Y esto es muy importante para nosotros, porque así sabemos que cuando van a llegar los misioneros a México, 3 siglos después, y que además traen todas estas imágenes de la tradición española y todo, también traen los romanceros y también traen su música aprendida, porque se las cantaban sus mamás, porque era lo que se iba pasando en las generaciones. Y entonces esas tradiciones llegaron a México, llegaron en la boca de los conquistadores, en la boca de los misioneros, no solamente los libros, sino que las tradiciones de las personas. Y bueno, en el momento de que ya se va a dar la conquista, tenemos al emperador Carlos V, que es el emperador más importante en el siglo XVI, y él va también a seguir toda esta tradición de utilizar a la imagen de la Virgen en su función de socia de guerra, de socia belli, y les traje el ejemplo de su armadura. A partir de 1548, como decreto real, pone que todas las armaduras de los emperadores, digamos las oficiales, las que son para retrato, las que son de gala, tienen que tener la imagen de la Purísima Concepción. Y él elige a la imagen de la Purísima Concepción como patrona de España, del Imperio Español. Y por otro lado les traje una imagen de la Virgen que cargaba en las batallas. Esta Virgen está en Granada, en un convento, resguardada, y es una Virgen que originalmente, tallada en madera de una sola pieza, él la mandó cambiar para que le hicieran desarmarla. Entonces se podía transportar en una caja partida en 2 pedazos y parece que los brazos se los hicieron movibles. Y luego ya después no se han encontrado los brazos, tenemos nada más así, y probablemente también la vestían, no lo sé, pero es una Virgen de origen francés. Entonces, digamos, aquí sigue el emperador, al igual que Fernando el Santo, que Pedro I, que Jaime el Conquistador, sigue emulando a los grandes caudillos de la Reconquista, utilizando a la Virgen como imagen de guerra. Y bueno, finalmente ya en este recorrido vamos a llegar a lo que es ya propiamente América. Antes de entrar a América, quiero hablarles un poco de la advocación de los remedios. O sea, ¿por qué la advocación de los remedios está relacionada con la guerra? La advocación de los remedios en realidad es una advocación que viene del siglo XI más o menos y aparece en España, es una devoción española y parece ser que el origen es precisamente la Virgen del Buen Remedio, que está relacionada con la liberación de cautivos. Precisamente en las guerras de Reconquista parece ser que a un fraile se le apareció la Virgen. Bueno, antes primero no era fraile, era soldado, primero era soldado, y este soldado se le apareció la Virgen y le dijo: yo voy a ayudar a todos los cautivos que estén en manos de los musulmanes y te voy a entregar una bolsa de oro para que tú pagues el rescate de todos esos cautivos. Entonces vuelve a aparecer aquí la Virgen como liberadora de los cautivos de guerra. Entonces vuelve a ser una socia de guerra. Y le van a poner de título a la devoción precisamente la Virgen del Buen Remedio, porque remedia, auxilia precisamente a los que la necesitan en los peligros de la guerra. Y este señor, va a haber 2, Juan de Malta y Félix de Valois, se van a convertir precisamente se van a hacer frailes y van a hacer una orden, que es la orden de los trinitarios, y su patrona va a ser la Virgen del Buen Remedio. Luego esta Virgen también va a ser patrona de la orden de los mercedarios. Entonces, esta imagen que ven acá a su izquierda es precisamente una imagen de la Virgen del Buen Remedio, que trae al niño Jesús en un lado con un pequeño escapulario, y por otro lado ella trae una bolsa
que es la bolsa de dinero para el rescate de los cautivos. Y después esta devoción va a extenderse en el resto de España, en el sur de Francia también vamos a encontrar ejemplos, y va a ser patrona de muchas ciudades, sobre todo recobrada por los españoles. La vamos a encontrar en Sevilla. Esta es la imagen más antigua que tenemos pintada. Luego tenemos que es también patrona de Málaga, patrona de Fregenal y de Laguna en las Islas Canarias. Y son imágenes que de alguna manera cuidan la ciudad. O sea, volvemos también a esta idea de que ellas son las patronas que evitan que haya invasiones. Y es digamos, la más importante de las imágenes, es una imagen tutelar. Entonces, cuando llegan los conquistadores de España a México, bueno, a América, van a traer como una de las más importantes devociones precisamente la Virgen de los Remedios. Generalmente la advocación de la Virgen de los Remedios es representada con el niño Jesús. Generalmente hay algunos casos que no, pero casi todos los casos tienen al niño Jesús. Y parece ser que Hernán Cortés era muy devoto de la Virgen de los Remedios, y cuando vino a México traía, igual que el emperador Carlos V y que todos los grandes caudillos de la historia de España, en su homenaje de viaje traía imágenes de la Virgen María para que lo acompañara. Entonces existe la tradición de que una de esas imágenes que traía era precisamente la Virgen de los Remedios de México, Nuestra Señora de los Remedios, que está en su ermita de Totoltepec, en el municipio de Naucalpan, que es esta de acá. Ahorita está generalmente vestida, pero bueno, se las traje como es la talla sin vestir. Parece ser que es una talla flamenca también, de las más antiguas que tenemos en México, alrededor de 1520. Es una figura muy pequeñita también. Y la otra que se dice que trajo Cortés es precisamente Nuestra Señora la Conquistadora, que está en San Francisco, en el convento de San Francisco, aquí en Puebla. Además que fue patrona de Puebla mucho tiempo, hasta el siglo XIX, antes de la conquista, fue patrona de México. Era la imagen tutelar más importante, y que también se dijo que la trajo Cortés. Y bueno, también tenemos el estandarte, que estaba dentro del Museo Indiano de Boturini, y está en damasco en una tela pintada, y es la Purísima Concepción. Entonces se dice también, no tenemos la certeza 100%, pero se dice que también lo trajo Cortés y que se lo regaló a uno de sus aliados tlaxcaltecas, y después ya lo consiguió Boturini en el siglo XVIII. Entonces digamos que estas son las imágenes que tenemos más relacionadas con la conquista de México directamente, y que se dice tanto de la conquistadora como de Nuestra Señora de los Remedios de México, que Cortés fue esa imagen la que puso precisamente sobre el Templo de Mayor en el momento que pues dominó a Moctezuma, ¿no? Entonces eso es lo que dice la tradición. Y bueno, aquí les traje también del lienzo de Tlaxcala, una imagen, perdón, que está con en donde se ve a Cortés cómo va entrando, destruyendo los ídolos, o sea, las deidades prehispánicas que los españoles consideraban como ídolos demoníacos, y trayendo la cruz, el crucifijo, que es tal como nos lo cuentan en las fuentes, tanto Bernal Díaz del Castillo como las cartas de relación de Cortés. Nos dice que Cortés entraba a las ciudades prehispánicas, entraba al templo principal, destruía a los dioses prehispánicos, y en su lugar ponía imágenes cristianas, generalmente de la Virgen, de un crucifijo o de un santo cristiano. Entonces, digamos que así se va a empezar a construir a partir de estas crónicas esa idea de que en realidad la conquista no fue un hecho meramente político y económico de dominio, sino que atrás de eso había el propósito de evangelizar y convertir a los idólatras prehispánicos
para darles la nueva fe y salvarlos, y que se cumpliera el plan salvífico que Dios tenía destinado para todos los seres humanos, el género humano, después de la caída de Adán y Eva. Entonces la Virgen aquí va a ser una mediadora, va a ser un puente que va a permitir que la nueva fe llegue a América. Así lo van a ver los españoles y así van a tratar de reconstruir la historia, darle un sentido a porque fue un fuego brutal, o sea, fueron matanzas, fue una cosa terrible, donde yo creo que fue tanto una cosa espantosa tanto para los invasores como para los que estaban, ¿no? Es ver la otredad, alguien que no conozco, algo que no comprendo y que además es hostil y no lo entiendo, no puedo entender qué está pasando, donde había una construcción del mundo en la cosmovisión tanto prehispánica como la cosmovisión europea, es todo lo que se conocía se derrumbaba, o sea, no se le encontraba una explicación coherente a lo que estaba pasando en el mundo. Entonces fue necesario hacer toda esta reconstrucción para legitimar y darle un sentido a toda esta brutalidad de la conquista. Entonces la Virgen en esta reconstrucción parece ser que se empieza a dar a partir de 1550, cuando los cronistas empiezan a dejar sus memorias, que está Bernal de Díaz del Castillo como testigo, está López de Gómara, Andrés de Tapia, y bueno, y después ya a finales del siglo XVI está Torquemada, Mendieta, Motolinía, ¿no? Y bueno, aquí lo importante es que se va a ver que la conquista se va a ganar por la intervención de la Virgen. Entonces vamos a encontrar, en Andrés de Tapia vamos a encontrar primero que se va a decir que la conquista, en el momento que Hernán Cortés pone la Virgen, la efigie de la Virgen en Templo Mayor, le va a venir una fuerza sobrenatural y va a destruir todos los ídolos con una vara con un fierro, y va a terminar con todos los ídolos. Y por otro lado, Gómara va a empezar a hablar de los primeros milagros. Uno que seguramente ustedes han escuchado es en la noche triste, en la huida de la noche triste, cuando estaban ya desbaratados todos los ejércitos de Hernán Cortés y que iban de huida a Tlaxcala. Cuando van saliendo de la Ciudad de México, Tenochtitlan, se van a encontrar con que se va a aparecer la Virgen. Entonces la Virgen nos va a ayudar aventándole tierra a los mexicas que venían atrás, y se va a decir que por eso lograron huir, porque la Virgen, no también van a decir que Santiago se apareció en un caballo y en su caballo blanco, y que va a estar luchando contra los mexicas, los aztecas, y que por eso lograron huir. O sea que fue una intervención meramente divina. Así se va a empezar a construir la leyenda. Y se dice que para dar gracias, en el momento que logran salir de la ciudad, en el monte de Totoltepeca había una comunidad otomí, precisamente eran otomís los que estaban ahí, van a ayudar a Cortés. Estos otomís van a ser aliados también de los tlaxcaltecas y van a protegerlos. Y entonces, en agradecimiento, Cortés va a dejar la imagen de la Virgen de los Remedios y la va a dejar en su templo principal. Y luego ahí se va a hacer la ermita, se va a construir en 1523 la ermita, una ermita que va a patrocinarla directamente Hernán Cortés. Tenemos el acta de cabildos donde se dice que Hernán Cortés la patrocinó, o sea, eso sí es cierto. Y entonces, no sabemos si esta era la imagen, a lo mejor era otra, eso no lo sabemos, pero va a ser, digamos, la ermita dedicada a los conquistadores, precisamente en agradecimiento porque los liberaron de la derrota de la noche triste. Y bueno, la conquistadora se la va a dar, según dice también la tradición, se la va a dar Hernán Cortés como regalo a un capitán que lo ayudó, tlaxcalteca, de Atlihuetzía. Y esta imagen después se la van a llevar los franciscanos para evangelizar a varios pueblos alrededor de Tlaxcala, y luego finalmente va a llegar a San Francisco. Entonces digamos que ahí empiezan a hacerse las leyendas. Pero ¿qué pasa?
Esto es como una tradición de boca en boca, todavía no hay nada escrito. Tenemos un escrito de 1582 donde ya se empieza a decir que si la imagen de la conquistadora es la que trajo Cortés como una manera de legitimar la imagen. Pero en realidad tenemos hasta 1621 que se va a publicar una crónica de milagros de Luis de Cisneros, que es un fraile, un mercedario, y entonces él va a hablar precisamente de la importancia de la Virgen de los Remedios, y entonces él va a decir, sí, yo constato que efectivamente la Virgen de los Remedios intervino en la conquista, y la conquista se dio por la Virgen de los Remedios. Y no nada más eso, en la ermita hay una serie de pinturas en donde se narra Cortés cómo se le apareció la Virgen y cómo puso la imagen. Esas pinturas ya no existen. Él dice, Cisneros dice que se pintó en 1595 y él está escribiendo, él termina su libro en 1616 y se publica en 1621. Entonces, estamos hablando que esto se está dando finales del siglo XVI y las 2 primeras décadas del siglo XVII. Y entonces, digamos que ya al publicarse esto, y al mismo tiempo están saliendo publicaciones de los milagros, de imágenes milagrosas en el Perú, en Colombia, en Ecuador. Entonces, pues México no se podía quedar atrás. Entonces, digamos que aquí es la primer crónica ya publicada y escrita y autorizada sobre milagros, además sobre el milagro relacionado a la conquista. Ok, ¿qué pasa en Cholula? Bueno, en Cholula en realidad no sabemos cuándo llegó la Virgen de los Remedios en Cholula. Sabemos que cuando llegó Motolinía vino como guardián del convento de San Gabriel en 1536, y él dice que estaba este gran cerro hecho a mano, cerro artificial, que los naturales, las personas que vivían aquí en su idioma le decían Tlachihualtepetl. Él es el primero que lo nombra así como Tlachihualtepetl por sus informantes, y él dice que arriba de este enorme cerro había ídolos, y que entonces los franciscanos trataban de poner cruces encima para santificar el espacio, pero por más cruces que ponían llegaba un rayo, ya ve como en Cholula casi ni llueve, entonces el rayo lo destruía, y entonces por más hasta que llegó a los franciscanos y dijeron, no, aquí debe de haber algo muy demoníaco y terrible, y por eso no se quedan las cruces. Entonces fueron y excavaron y encontraron efectivamente muchos ídolos. Ahora sabemos por los trabajos arqueológicos que en realidad siempre, desde muy antiguo, desde antes de los toltecas, estuvo dedicado a una deidad relacionada con la fertilidad y el agua, 9 lluvia. Entonces, lo que encontraron tuvieron que ser objetos relacionados con el agua, y encontraron ranas, encontraron seguramente algo que son las deidades anteriores a Tlaloc, y entonces tenemos en la tira, en la historia tolteca chichimeca, la primera representación, lo más antiguo que tenemos de la representación del Tlachihualtepetl, que es precisamente este cerro y arriba una rana. Digamos que es la primera representación. Ahí todavía no se habla ni de un santuario, ni de la Virgen, ni nada. Estamos en 1536. La historia tolteca chichimeca se hizo entre 1550 y 1570. Entonces, todavía en este tiempo no hay ningún indicio de ningún culto. No tenemos ninguna fuente, nadie absolutamente que nos diga que los franciscanos trajeron la Virgen de los Remedios, ni tuvieron un santuario. No sabemos absolutamente nada. Es muy probable que en San Gabriel, desde el momento que se fundó el convento, que el primero que sabemos no fue, digamos, estaba sentado sobre las ruinas del templo de Quetzalcóatl, pero debe haber sido un convento muy sencillo, un convento hecho con madera, con pocos recursos, y después se hicieron el nuevo, después de 1550, pero antes, a lo mejor, es muy probable que hubiera una imagen dedicada, muy probablemente, si está dedicada a San Gabriel, haya sido la Anunciación, que relaciona precisamente a la Virgen con el arcángel Gabriel. Entonces,
pero no tenemos, esas son suposiciones y no lo sabemos. Luego también tenemos las crónicas que dejó Gabriel de Rojas, que esas se publicaron en 1584, no se publicaron, el manuscrito está fechado en 1583, y nos dejó un maravilloso dibujo del Tlachihualtepec, que es este que está acá a su izquierda, y si se fijan es igual, el mismo cerro con tules y los remolinos de agua que hace alusión precisamente de la Tola, Cholola, también le dicen. Pero en la parte de arriba encontramos una trompeta, ya no una rana, sino una trompeta. Entonces, ¿por qué pone una trompeta? Entonces, leyendo las crónicas de Rojas, él decía que cuando llegaron los conquistadores españoles se dieron cuenta que había un culto encima del Tlachihualtepec que tocaban caracoles cada hora, por supuesto muy relacionados con Quetzalcóatl. Sabemos que como dios del viento el instrumento del caracol, las trompetas de caracol era muy relacionado con el viento, con Quetzalcóatl. Entonces aquí es muy probable que lo que hicieron es sustituir un instrumento de tradición prehispánica de viento con un instrumento de tradición española pero de viento. Es decir, ya le quito el poder a Quetzalcóatl, ya no son ustedes los poderosos, la tradición prehispánica, y vamos a poner el instrumento de origen español. Pero además la trompeta tiene muchísimos significados porque es el triunfo y es un instrumento de guerra. Es el instrumento de guerra por excelencia. Lo tenemos citado en la Biblia. En primer lugar, Yahvé le dice a Moisés cómo hacer trompetas de plata para llamar a congregar a todos las tribus, las 12 tribus de Israel, precisamente cuando se van de huida de Egipto a Canaán. Y también tenemos en la Biblia la idea de las trompetas cuando Josué las toca para que se caigan los muros y luego se va a fundar ahí Jerusalén. Entonces, digamos que por un lado es un instrumento dictado por Dios para unir, para guiar, para congregar al pueblo elegido, pero por otro lado, desde la tradición romana, la trompeta se utiliza en los ejércitos. Entonces, para la invasión, para las conquistas, primero era la trompeta también en Grecia, les traje precisamente a Nike, otra vez Nike, la victoria siempre con su trompeta de guerra, es el triunfo, es en el momento que los ejércitos se unen para luchar y triunfar. Y antes era la trompeta que le llaman sin la recta, sin doblar, y después se va a hacer en la Edad Media la que es doblada, y es la que precisamente encontramos sobre el Tlachihualtepec. Entonces, con estas interpretaciones podemos creer que aquí se está representando precisamente el triunfo del cristianismo y del imperio español sobre los pueblos idólatras en Cholula. Entonces es muy representativo que pongan precisamente la trompeta encima del Tlachihualtepec. O sea, es encima de la idolatría de un templo prehispánico, poner la trompeta a manera de triunfo, tanto bélico como religioso. Bueno, tenemos también, aquí les traje una miniatura medieval, precisamente donde vemos a la fama representada por la victoria, igual, la misma tradición, alada y con su trompeta, que viene desde los griegos, los romanos, y lo seguimos viendo. Es increíble cómo persiste. Y luego, por otro lado, una lápida, que está en el Museo Metropolitano de Nueva York, y tenemos igual, si se fijan en el primer cuadrante, de hecho, esa la está estudiando la doctora Blanquet, y está datada en el siglo XVI. No sabemos, yo tendría que hablar más con la doctora Blanquet de realmente qué año es, pero ahí está la ficha del siglo XVI, y es un toponímico de la ciudad de Cholula,
y encontramos abajo en el primer cuadrante, arriba parece que es una pirámide con adobes, exactamente, y abajo está una pirámide, un Tlalchihualtepec muy parecido al de Rojas, que tiene esos caminitos que luego lo vamos a ver en el Códice de Cholula, como esas subidas, esas rampas de subida, y tenemos las cañas y dice todo el Cholola, pero bien arriba está una campana, y esa campana nos llamó muchísimo la atención, y encontramos que las crónicas de Motonimía de 1536, en los memoriales, describe que no, después de que les dejaron todos estos ídolos, las ranas y todo, ya no pusieron para santificar el espacio una cruz, sino una campana. Entonces creemos que viene de precisamente los textos de Motonimía esa idea de unir la campana con la figura del Tlalchihualtepec. Y nos llama la atención que también es un sonido, o sea, nos está haciendo referencia a la trompeta o la campana, el sonido, es como cristianizar a partir de un sonido cristiano. Entonces, encontramos eso que se nos hizo muy, muy interesante, pero todavía no hay santuario ni en Virgen ni en nada. La primera referencia que encontramos de la Virgen, desafortunadamente no hay ninguna crónica, se quemó el archivo de cabildos de Cholula, entonces no tenemos la información. La más antigua que tenemos sobre la Virgen de los Remedios es de Juan de Torquemada, y esta es el estaraje, la cita textual, y dice: en este lugar pusieron los religiosos de San Francisco, que son los que desde sus principios los han adoctrinado e ilustrado en la fe, o sea, los cholultecas, y ahora les administran los santos sacramentos y doctrina cristiana, una cruz, o sea, primero pusieron una cruz, luego que entraron en él, o sea, en el cerro de Tlalchihualtepec, hasta que edificaron en el mismo lugar una ermita de la vocación de Nuestra Señora de los Remedios, que es ahora de mucha devoción, y se va a decir misa a ellos todos los sábados. O sea, aquí ya él dice que efectivamente él vino aquí cuando Torquemada estuvo en Cholula, fue guardián del convento San Gabriel, entonces no había inventado. Ahora, él empezó a escribir su libro Monarquía Indiana en 1595 más o menos, y este señor se tardó 15 años en escribirlo, y se publicó en 1615. Entonces, realmente, quién sabe cuándo vio eso. Suponemos que es cuando estuvo aquí en Cholula, y ha de haber sido más o menos la primera década del siglo XVII, entre 1610, por ahí, tuvo que haber estado escribiendo esto. Quiere decir que ya había una ermita. Entonces, lo que nosotros pensamos es que para finales del siglo XVI, que ya estaba construido el convento de San Gabriel, que los franciscanos ya tenían una importante presencia, que ya se habían bautizado los señores principales de Tlaxcala, de Cholula, de alguna manera ya había el poder suficiente como para este cerro, que había todo un culto prehispánico, poner una imagen cristiana. Y muy curiosamente pusieron la imagen de la Virgen, un santuario, y además a la devoción de los remedios. Otra característica de la advocación de los remedios, tanto en España como la que está en México, es que es una imagen que está asociada con el agua. O sea, es una advocación que trae las lluvias. Entonces, y se ha utilizado desde el siglo XIII en España, precisamente se hacen procesiones, se saca la imagen en procesión en Valencia para que atraiga el agua y contra las pestes. Acuérdense que todo el siglo, a finales de 1576, hubo las grandes pestes de Cocolistli en Cholula, que diezmó la población terriblemente. Entonces, muy probable, lo que hicieron los franciscanos es poner una imagen que pudiera sustituir la utilidad, la función que tenía esta deidad prehispánica del agua, nueve lluvia, y que bueno, estaba relacionada con los montes, con que el agua y los mantenimientos vienen precisamente de los montes, de las montañas. Entonces,
Tal vez por eso se escogió a la Virgen de los Remedios. Es posible. Y la otra, por la peste, porque posiblemente también esta ermita se hizo precisamente para combatir el copolista. Entonces, realmente cuando encontramos ya una alusión definitiva a la Virgen de los Remedios después de Torquemada en el Códice de Cholula, les traje precisamente la representación de la ermita. Es la representación más antigua que tenemos de Tlachihualtepec con la ermita de los Remedios. Tengan mucha imaginación, pero les prometo que ahí arriba, a ese cuadrito que tiene como un arco de medio punto, es precisamente... Tuvo que haber sido una ermita muy sencilla, algo muy chiquito, una capillita donde estaba la imagen. No sabemos en ese momento qué imagen estaba, no sabemos si es la misma imagen. Es muy probable que se tratara de la misma imagen, pero no tenemos la constancia. Y miren, tienen lo que les decía, esa como rampa de subida, igual que en la lápida que tenemos del Museo de Metropolitan. Y en el Códice de Cholula, ahí sí ya encontramos una alusión directa a lo que fue lo que es la ermita y la Virgen de los Remedios. Y aquí dice ya el milagro, cómo de alguna manera a un fraile se le apareció la Virgen y dijo que cuando llegara a un lugar donde había un cerro hecho a mano, quería que le hicieran ahí su templo. Entonces este fraile, un tal fraile Antonio, que nadie lo ha encontrado, nadie sabe quién es. Desafortunadamente la glosa ya está muy maltratada, no tenemos si está en agua, esta sería la traducción, y bueno, donde están los puntos suspensivos son las palabras que se han perdido, pero sí tenemos más o menos la idea, ¿no? De cómo empieza la tradición de la aparición de la Virgen. No olvidemos también que Cholula fue visto desde los primeros cronistas, desde Motolinía, como la nueva Roma, la Roma de América. ¿Por qué? Porque Cholula antes era una ciudad completamente religiosa antes de la conquista, desde muy antiguo, antes de los toltecas, aquí ya era un centro religioso importantísimo para Mesoamérica. Y después, ya con los toltecas, se volvió un centro muy grande, tanto para los mexicas, para los chichimecas, para la gente de Occidente que venían de todo el mundo mesoamericano a darle culto a Quetzalcóatl, y no nada más a Quetzalcóatl. Había una serie de templos, por eso tenemos esta plaza tan grande en el centro de Cholula, porque era el centro ceremonial. Entonces la cantidad de templos era grandísima y había muchos peregrinos que venían de todo el mundo mesoamericano. Entonces cuando Cortés vio esta ciudad con tantos templos, dijo, es como Roma, esto es como Roma. Y después los demás cronistas siguieron viéndola y que estaba predestinada. Y la terrible matanza de Cholula se dio como una señal divina de los mártires de Roma. Acuérdense que en las persecuciones romanas estuvo muchos mártires, cuando Constantino se convirtió al cristianismo, y luego hubo toda una parte que no estaban de acuerdo, entonces hubo muchas luchas, igual en Cholula. Entonces comparaban la historia de Roma con Cholula, entonces siempre se vio como la nueva Roma. Entonces era una ciudad predestinada a ser los primeros en cristianizarse y recibir a Jesús y a la Virgen. Así empezó esta construcción en Cholula, como la ciudad donde iba a estar primero señalada por los primeros mártires para recibir al cristianismo. Pero aquí dice la limpia Virgen María, no nos dice que sea Remedios. Aquí parece ser más bien una mención a la Purísima, nos late más la Purísima en esta mención. Ahora, el códice, algo importante, está fechado en 1586, pero según Francisco González Hermosillo y Reyes García dicen que no, pues es una construcción que en realidad es de antes de 1640, antes de 1640, cuando llega Palafox a secularizar, pero más o menos es como de principios del siglo XVII, o sea,
entre 1620 y 1640. No creen que sea más antigua, aunque le pusieron 1586 para hacerlo que era más antiguo, pero es una construcción. Y bueno, aquí también en 1615 es un año muy importante porque tenemos la primera impresión de la Virgen de Guadalupe. Esta impresión es de un grabador, Stradamus, y esta es, digamos, una estampa sobre los milagros de la Virgen de Guadalupe que se empezó a repartir en el santuario de Tepeyac. Es lo más antiguo que tenemos, digamos, son como estampitas para pedir limosna. Y aquí es los primeros milagros que hizo la Virgen y está fechada en 1615. Entonces, más o menos para darnos cuenta, por estas fechas se está popularizando, digamos, la Virgen de Guadalupe. Por otro lado ya tenemos el santuario de los remedios en México, y aquí en Cholula ya tenemos la devoción de la Virgen, si le queremos a Torreón. Entonces todo está sucediendo al mismo tiempo. Y bueno, vamos ahora sí, nuestra patrona. En realidad nos sorprende que haya un cambio de devoción. O sea, en realidad nosotros cuando la vemos vestida como una Virgen de los Remedios, que eso es precisamente lo que Elisa me comentó hace muchos años cuando empecé la investigación, que me decía, qué extraño, o sea, cuando está vestida tiene un niño, pero el niño no le pertenece a la talla. Entonces, ¿por qué? Entonces, si la vemos vestida, corresponde a una Virgen de los Remedios. Tiene además en sus atributos iconográficos que nos recuerdan a la mujer apocalíptica, que es también de la Inmaculada Concepción, como es la media luna. Tenemos estrellas en el resplandor y tenemos esta peana en forma de serpiente con la manzana, la serpiente del pecado original, sobre un globo, sobre una tierra. Y estos atributos se pusieron después, son del siglo XVII, XVIII, algunos XVII, la mayoría, pero aquí lo que nos está dando como cambiarle, como darle más lecturas a la devoción. Pero en sí la Virgen, así vestidita con su niño, es una Virgen de los Remedios. Pero al desvestirla y dejar la talla, no es una imagen para vestir, o sea, esta imagen se concibió más bien para culto privado, para una capilla de una casa o de un monasterio, porque es muy pequeñita, mire que 35 centímetros. Entonces, muy pequeñita. Pudo haber sido también estas vírgenes que se traían de viaje, de los exploradores, de los evangelizadores. Es una talla además hecha, digamos, no es de un artista renombrado ni nada, es de un taller, es de muy buena manufactura, pero no es así un artista que esté firmada ni mucho menos. Ahora, todavía no tenemos la certeza si es española o es mexicana. Puede ser que haya salido traída de España, es muy probable, pero habría que hacer estudios químicos. Hay los especialistas que nos digan el tipo de madera, de dónde es el tipo de preparación de las colas, de las capas pictóricas, pero puede ser dos. La tradición es española. Si se hizo en México, se tuvo que haber hecho más o menos a finales del siglo XVI, principios del siglo XVII. Eso sí lo podemos saber por el estilo. Tiene elementos arcaizantes que nos dan la idea de una figura gótica, de estilo gótico, aunque ya no es, o sea, ya está después del siglo XV, pero todavía tiene toda esta tradición de las esculturas góticas. Si vemos, tiene el contraposto, que tiene como cierta inclinación, donde tiene una piernita doblada. Entonces, eso nos recuerda mucho a las esculturas góticas. Y también tiene, podemos ver también una influencia de los Países Bajos, estas pequeñas esculturas temaninas, como la Virgen de la Conquistadora de Puebla, acuérdense que Carlos V también era emperador de los Países Bajos, y de hecho él nació en los Países Bajos, y entonces había todo este comercio con lo que era Flandes, lo que ahora es Bélgica,
y entonces había un contacto directo entre España y los Países Bajos, Flandes y Holanda. Entonces, estas figurillas tienen una gran influencia de la escultura flamenca. Y vemos ahí la tradición, el tipo como está envuelta en el manto, que cae hace pliegues y luego como que se cae del otro lado del brazo. Eso es una característica del estilo de las esculturas flamencas. Ahora, afortunadamente tenemos policromía original, eso nos permitió también ver el tipo de decorado que tienen en el estofado, y eso nos sugiere que, por ejemplo, tiene como dos tipos de decorados: lo que es el vestido de la Virgen, que se le llama brial, que tiene unas pequeñas hojitas, como si fuera una enredadera con muchas hojitas pequeñitas, muy finitas. Y por otro lado tenemos el manto, que seguramente fue azul, todavía tiene vestigios de haber estado pintado de azul y luego estofado dorado. Tiene también decorado en pincel, ¿no? Sí, ¿verdad? Tiene también decoraciones en pincel. Y tiene una especie como de rueditas, como círculos con un puntito en medio. Y hay muchísimas esculturas flamencas y también españolas del siglo XV que tienen este tipo de decorados, que simulan lentejuelas, como si fueran, el manto estuviera todo bordado de lentejuelas, y que efectivamente en el siglo XV se utilizaba, la gente muy rica usaba telas bordadas con chapería, que le dicen en España, y se hacían lentejuelas cuadradas, de forma de redondas, de diferentes. Y por otro lado tiene unas decoraciones más grandes, tiene decoraciones como si fueran alcachofas, como si fueran unas especies de rosas grandes, como que están reventando las alcachofas. Y eso ya es una decoración más bien del siglo XVII. Entonces creemos que se hizo a finales del siglo XVIII, del siglo XVI, o a principios del siglo XVII, y que tenía elementos arcaizantes como el decorado del vestido de la Virgen, que más bien estas hojitas pequeñas nos recuerdan al siglo XV, el principio del Renacimiento, y el manto tiene decoraciones que estaban muy de moda ya para el siglo XVII. O la otra es que efectivamente fuera del siglo XVI y le hayan repintado el manto después. Eso también puede ser, que por eso tenga dos tipos de decoraciones distintas. Pero lo maravilloso que vemos es que es una Purísima Concepción. O sea, en realidad no tenemos los elementos iconográficos que cuando está vestida a ser una Virgen de los Remedios, sino que en realidad era una Purísima. Entonces, lo que creemos es que en algún momento se cambió la advocación. Que primero fue una Purísima, que a lo mejor los franciscanos la pusieron en el santuario primero siendo una Purísima, y luego, tal vez para que se pareciera a las advocaciones que atraen la lluvia, como los remedios contra las pestes, le cambiaron y entonces le empezaron a poner niño. El niño que tenemos ya es más reciente, es un niño del siglo XIX, sí, yo creo, pero igual y desde antes pusieron otro niño que se perdió y que se lo fueron cambiando, o lo que sea. No sabemos tampoco cuándo le empezaron a vestir. En realidad, las imágenes, tenemos casos desde el siglo XV que se vestían, pero en México, en realidad, cuando ya estuvo de moda vestirlas fue hasta el siglo XVII. Antes, en realidad, en el siglo XVI no se utilizaba vestirlas. Pero también hay otra cosa: cuando llegaron las primeras imágenes a América, pues la imagen que tenían le daban la advocación que fuera sin que coincidieran los elementos iconográficos, porque no tenían suficientes. Entonces es probable también que fuera una Purísima, porque era la Virgen con la que contaban los franciscanos, y le pusieron de los remedios, aunque iconográficamente no correspondiera. Tenemos muchos casos en Sudamérica, y así es, que una Virgen que era una Asunción le ponían otra advocación diferente, porque pues era con la que contaban en el momento. No había talleres, no había muchos escultores, entonces había que aprovechar
aprovechar las pocas piezas que se tenían de punto. Y luego les traje aquí un detalle de un exvoto del siglo XVIII en donde aparece la imagen de la Virgen de los Remedios sin vestir. Acuérdense que en el siglo XVIII se prohibió que las imágenes se vistieran, que era de mal gusto, empezó el gusto neoclásico. Entonces ahí sí encontramos la Virgen sin su vestido ampón, sin su manto, sin su peluca, y no tiene niño, y la nombra como Virgen de los Remedios. Entonces, como que independientemente de sus características iconográficas, ya estaba definida durante toda su historia definida como Virgen de los Remedios. Bueno, viendo así la talla sin vestir, creemos que la vocación iconográfica viene de muy antiguo, viene desde la Edad Media, la encontramos desde el siglo XIII, la encontramos en Alemania, que hay esta representación de la Virgen antes de los esponsales con San José, y vemos este grabado, es una miniatura pequeña, y que le llaman, perdón mi pronunciación, pero es Ahrenkleid-Jungfrau, y es de novia, es la Virgen de novia, antes de casarse, haciendo su oración antes de encontrarse con San José, y la ponen con el pelo suelto, con su vestido decorado con trigo, que es muy curioso porque hace referencia a las deidades paganas de la fertilidad. O sea, hay una mezcla, ¿no? Y con sus manitas juntas. Digamos que ese es el origen de la Purísima Concepción, el origen iconográfico. Después va a pasar en Francia, y tenemos en Francia que ella es la Tota Pulcra, que es precisamente representa a la novia del Cantar de los Cantares, en donde se identifica a la prefigura de la Virgen María, y entonces la van a representar así. Si se fijan, les traje precisamente, esta es la primera publicación de 1503 en Francia, en un misal de horas francés, y vean cómo tiene el manto igual por toda esta tradición flamenca, que cae exactamente como se le cruza el otro brazo, sus manitas juntas, cómo tiene el pelo suelto. De hecho, no lo vemos, pero en Nuestra Señora de los Remedios le caen dos rizos al frente. Entonces, y por atrás, el pelo se le mete atrás del manto. Entonces, nos da la idea de tener el pelo suelto, además en rizos, largo y que le cae. Y esto se utilizó, ahí ya empieza la devolución a la Purísima Concepción. La Tota Pulcra, digamos, es la primer figura antes de la Purísima Concepción, en donde se ponen elementos del Cantar de los Cantares, del libro de sabiduría, donde encontramos como eres como la luna, sin mácula, eres la torre de David, que también en el rosario se recita en las lauretanas. Entonces, todo eso proviene de aquí precisamente al misterio de la Purísima Concepción, es decir, María fue concebida sin el pecado original, que después eso se va a convertir en el dogma de la Inmaculada Concepción. Entonces, digamos que estas son los orígenes iconográficos de Nuestra Señora de los Remedios, sin estar con el niño, vamos, en su advocación original. Y tenemos este cuadro, este es un óleo que está precisamente en San Gabriel, de la Purísima, y fíjense, este es más tardío, es un óleo de finales del siglo XVII, pero había una preferencia por los franciscanos. De hecho, su patrona es la Purísima Concepción. Entonces, creemos que por eso también desde el principio fue una purísima, porque era la vocación principal de la orden de los franciscanos. Entonces tenemos muchas referencias de los conventos que fundaron los franciscanos en Puebla, que su figura patronal era precisamente la purísima. Y
la reconvirtieron posteriormente en Remedios. Y bueno, ¿qué pasó con la guerra? ¿Dónde está nuestra Remedios Cholulteca relacionado con la guerra? Pues encontramos los dos códices importantes. Uno es el códice de Cuautlancingo, también le dicen Mapa Campos o dice Cuautlancingo, y tenemos los originales, parte de los originales resguardados en la biblioteca del Museo Nacional de Antropología, y aquí aparece Nuestra Señora de los Remedios ayudando a los ejércitos de Hernán Cortés contra los chichimecas. Y ahí todo está glosado en náhuatl. Cada una de las láminas de este códice nos cuenta la historia, y está contando la historia del señor Sarmiento, que era un cacique principal de Cholula, y él dice cómo él se alió a Cortés desde la conquista para poder avanzar hacia el norte de México. De eso se trata el códice. Y entonces él está reclamando sus tierras y reclamando sus privilegios a la corona española, diciendo que él fue de los primeros que se cristianizó, que él ayudó a la conquista, y que no nomás eso, que además se apareció la Virgen ayudando. ¿Y qué Virgen? Pues la Virgen de los Remedios de Cholula. Entonces, lo que estamos viendo que en el siglo XVII se está reconstruyendo la historia, la leyenda de la Virgen de los Remedios, igual a semejanza de la Virgen de los Remedios de México. Entonces se convierte, nada más de haber sido una advocación para traer el agua, combatir la peste, de evangelización, se convierte en una Virgen de conquista para poder reclamar los privilegios de las familias de los linajes prehispánicos en Cholula. Así es. Entonces tenemos este ejemplo, y tenemos otro ejemplo que es posterior, que creemos que es una copia, con muchas modificaciones, pero que el origen es el Códice Campos, que es el Códice de Chalchihuapan, que está en el Palacio Municipal de Chalchihuapan. Es un óleo, porque el Códice de Cuautlancingo está en papel, y hay varias copias. Una copia está en la Universidad de Tulane también, y tenemos que ya está en un óleo. Y lo mismo, encontramos la misma historia. No está glosado, no tiene toda la familia de los Sarmiento y todo, pero sí vemos lo mismo, a los conquistadores y cómo se está apareciendo la Virgen de Cholula, precisamente para ayudar a los españoles. Y bueno, también tanto en el Códice de Cuautlancingo como en el Códice de Chalchihuapan tenemos el momento, la escena en donde los señores cholultecas principales, los 4 señores principales, se bautizan y se alían con Cortés. Sabemos que la historia no fue así. Esto es una reconstrucción, o sea, esto es un constructo que hicieron los linajes cholultecas precisamente para legitimarse. Sabemos que en realidad Cortés entró, destruyó la ciudad de Cholula, mató a todos los señores principales, y él trajo sus autoridades también indígenas, pero él las puso, y estuvo 15 días en Cholula después de la matanza para reconstruir completamente todo el sistema político cholulteca. Entonces, no, eso no fue así. Lo que estamos viendo es que estos códices copiaron el modelo tlaxcalteca. En el lienzo de Tlaxcala encontramos igual como los tlaxcaltecas, los señores principales tlaxcaltecas, Maxiscats y los señores de Tundecía, de Boteruco, se bautizaron para poderse aliar. Y vemos cómo la Virgen está en el centro del bautizo de los tlaxcaltecas como testigo, como madrina, vamos a decir, de los mismos tlaxcaltecas. Se marca el espacio, y desde aquí, desde este momento, se cristianizan los señores principales de Tlaxcala, y empieza una nueva era. Esta o sea,
volvemos a lo mismo, está muy relacionado a la conquista con la Virgen de los Remedios. Y bueno, esta escena, nos remontamos a la Reconquista y tenemos este relieve que está en la Catedral de Granada, y es cuando se están bautizando a los musulmanes. Entonces digamos que estamos trayendo toda una tradición representacional que proviene precisamente desde la Reconquista y lo estamos adaptando en América con las necesidades culturales que se dieron tras la conquista. Y como todavía en el siglo XVIII, que es el de Chalchihuapan, ya es un códice muy tardío, principios del XVIII, ¿cómo sigue toda esta retórica para justificar la conquista como un hecho señalado por Dios, como una guerra religiosa, en donde el objetivo era quitar la idolatría y dar el cristianismo? Y la Virgen de los Remedios fungió de esta misma manera, darle un sentido a la conquista y a la matanza, sobre todo de Cholula. Ahora, ya para finalizar, es importante nada más mencionar que para 1640 Palafox, Juan de Palafox y Mendoza, obispo en ese momento que era la diócesis de Tlaxcala, que estaba en Puebla, va a secularizar la doctrina, le quita la administración de los sacramentos a los frailes menores, a los franciscanos, y en ese momento va a haber una ruptura terrible en toda la estructura social, porque realmente estaba fundada en la administración franciscana, entonces hay un cambio total. Pero parece ser que a partir de ese momento se va a reactivar, se va a potencializar el culto de la Virgen de los Remedios, se va a hacer más importante. Palafox va a tratar de activar más el culto y se va a instaurar la fiesta de los labradores. En 1640 es el momento en donde la población indígena llegó a sus niveles más bajos. Ya habían pasado las pestes, el Cocolizli, muchos habían emigrado, hubo la erupción del Popocatépetl, entonces muchos perdieron sus tierras, los caciques ya estaban de capa caída, no les estaban respetando sus privilegios, por eso precisamente hacen estos códices para tratar de que la corona les devuelva sus privilegios. Había también indígenas que se fueron a comerciar con la gran cochinilla, entonces había un problema social muy grave y venía en descenso toda la población indígena y empezaron a llegar muchísimos españoles y se empezaron a vender las tierras comunales indígenas. Acuérdense que Cholula era república de indios y tenía su cabildo indio, no era de españoles, y se estaba prohibido vender las tierras a los españoles. Entonces, pero se aprovechó esa migración y la muerte por las epidemias. Entonces empezaron a venderse las tierras y empezó a venir una gran cantidad de población española. Entonces se españolizó a la Virgen. Entonces por eso creemos que de alguna manera pasó a ser Remedios. Acuérdense que la Remedios era representante de los conquistadores. Entonces la fiesta se dirigió ya no a los indígenas como era en su origen, sino a los labradores, que eran los dueños de las haciendas. Acuérdense que en todo el Valle de Atlisco se pusieron grandes haciendas de trigo, sobre todo de trigo por la fertilidad de la tierra, se pusieron obrajes donde se hacían telas y se vendían en toda Nueva España. Vinieron gente muy rica, portentados españoles, a poner aquí sus haciendas, y la población indígena, la poca que había, se usó para el servicio y para los obrajes. Y trajeron también muchos negros, hubo también población negra que vino a trabajar en los obrajes. Entonces, ¿qué sucedió? Que en realidad el poder va a cambiar de mano, ya el poder no va a estar en el cabildo indio, ya va a estar en las autoridades españolas. Entonces, creemos que en ese momento la fiesta se va a dirigir principalmente a la población española y criolla. Entonces se va a instaurar lo que es la fiesta de labradores para los hacendados, y después los indios que trabajaban en el servicio, la poca población india, también va a reclamar
la fiesta para ellos después se va a hacer la fiesta de pobres, o sea, seguida de la primera semana de fiesta de labradores. Entonces creemos que eso se va a dar a partir de 1640 y se va a respetar toda la festividad hasta nuestros días. Entonces ahí creemos que también se fortaleció esa imagen de Virgen de Conquista para poderla potencializar a la población española. Y los caciques aliados, acuérdense que los caciques aliados a los españoles eran más españoles que los españoles, o sea, realmente ellos tenían sus códigos de nobleza, al igual que los españoles, podían montar a caballo, podían usar armas, podían tener sus escudos nobiliarios. Entonces pues eran tan españoles como los españoles, nada más que indígenas, ¿no? Digamos que también de tradición indígena, porque hubo muchos casamientos entre españoles y caciques indios, ¿no? Entonces creemos que por eso fue también el origen de estos códices, haciendo una transformación de la Virgen de los Remedios en la Virgen de Conquista. Y bueno, pues eso es todo por mi parte. Espero que no haya sido muy largo, pero de eso, si tienen cualquier pregunta, por favor. No sé si nos podría regresar a las primeras fotografías, en donde habla de las imágenes, bueno, un poco, una más, ahí. Sí, ahí a donde nos habla de la Virgen de los Reyes. La imagen original es una imagen sedente. Ajá. Es una imagen sedente que fue regalada por el San Luis Rey a San Fernando. Ajá. Efectivamente. Y la que está ahí es Nuestra Señora de la Covadonga, que fue. Es Covadonga. Cierto, esta es Covadonga. No, pero esa imagen está muy relacionada precisamente con la Reconquista, aunque la imagen original se perdió, y esa imagen es Nuestra Señora de las Batallas. Esa es la verdadera, la Virgen de las Batallas. Las batallas. La de los Reyes. Y perdón, la traía, no sé, creo que cuando me grabé no la puse, pero efectivamente, toda la razón del mundo. La Virgen de los Reyes es la que les digo que está articulada, y es la que donó precisamente Fernando el Santo, como usted muy bien dice, que fue un regalo que le hizo a Luis Rey. Luis Rey a San Santos, son Reyes Santos, y está sedente efectivamente, pero porque es movible. Sí, y hay muchas, hay incluso... se puede sentar y se puede parar, sí. Porque como está toda articulada, de hecho no tiene piernas, o sea, tiene unos soportes, pero que se puede mover desde la cintura para abajo. Entonces cuando procesiona, la pueden poner en el altar sentada, o la pueden poner parada, como nos les traje la imagen. Sí, bueno... Incluso hay otras más imágenes también relacionadas con San Fernando, como es Nuestra Señora de los Milagros, o la conquistadora de Córdoba. Ajá, o Nuestra Señora de Linares también, que también dicen que él la regaló a la ciudad cuando él conquista la ciudad. Y luego así como que nos pasamos para la otra fotografía, bueno, las otras series de fotografías. Esta es la de la Antigua de Sevilla. La Antigua es así, bueno, ese sí es muy no, la otra sección de fotos, no, superior, bueno, ahí está. No, ahí nos dice que es lo mismo, la Virgen, la del Buen Remedio, que bien sí fueron los trinitarios los primeros en tomar en honrar a la Virgen con ese nombre de Nuestra Señora del Buen Remedio. Pero son tanto la Merced como los Remedios son cosas muy distintas. La aparición con San Juan de Matis y Félix de Balais, sí se da esa aparición, tal como nos las cuentes activamente, pero ya la Merced ahí es diferente, porque ahí se aparece al mismo tiempo a tres personas, a Jaime I de Aragón, San Pedro, el fundador de Nolasco, y Raimundo de Peñafort, ¿no? Para fundar la Orden de la Merced. Efectivamente, la verdad es que no me puedo extender muchísimo, pero digamos que la función es la misma. O sea, lo que es, de hecho, la Virgen de la Merced
es patrona de Barcelona, precisamente porque se le aparece a Jaime I, que es el rey de Barcelona, el rey de todo lo que es Cataluña. Y lo importante es que, al igual que la Virgen del Buen Remedio, aunque es una aparición distinta y es una escena distinta, también es para ayudar a los cautivos de guerra. Y le da también el escapulario como digamos, una protección, y también da dinero para los cautivos de guerra. Entonces, digamos que la función que tiene relacionada con la guerra, la Virgen de la Merced, que es patrona de los mercedarios, es muy similar a la Virgen del Buen Remedio, pero efectivamente, como usted bien dice, son dos apariciones distintas, y de hecho iconográficamente, si las vemos, son distintas, porque la Virgen de la Merced tiene el escapulario mercedario y tiene el hábito mercedario, o sea, y tiene también insignias de la ciudad de Barcelona. O sea, realmente, si ya las analizamos más profundamente, sí son dos imágenes distintas, pero también tenía esa misma misión de guerra, de poder rescatar a los cautivos. Bueno, digamos que eso me refería. Y bueno, y otra, bueno, sí, no sé cómo analizarlo, bueno, si es pregunta o el elemento, yo siento que es el elemento más importante precisamente de la imagen de la Virgen de los Remedios, la imagen de Cristo. Tuve la oportunidad de ir a Zapopan y vemos también, tal vez la imagen del niño Jesús tal vez no debe estar en las manos, sino en el vientre, precisamente por esta obsesión por los de los franciscanos por la encarnación del Divino Verbo. Lo vemos en la figura de Nuestra Señora de Zapopan, lo vemos en Nuestra Señora del Pueblito, aunque no está en el centro, pero también muy relacionado a la Purísima Concepción, antecedente al dogma del Ineffabilis Deus de 1854, ¿no? Entonces, yo siento que sí, como usted dice, ¿no? Afirma, es una Inmaculada Concepción, pero sí con estos elementos muy, muy franciscanos, que la devoción a María debe ser muy cristocéntrica y muy enraizada en la encarnación de Cristo. Y bueno, ¿qué más decir de Juan de Palafox y Mendoza? Un inmaculista de corazón, lo vemos en la catedral dedicada a la Inmaculada, el altar del perdón, una imagen de la Inmaculada. Tenía su Inmaculada personal. Bueno, nada más por unos. Sí, efectivamente, realmente sí. Por supuesto que hay, digamos, una predilección por la orden de franciscanos, definitivamente por ser la Purísima, igual a Virgen de Guadalupe, no olvidemos que también tiene estos mismos elementos iconográficos, y sí, la Purísima tiene también esta cuestión de que está embarazada, por supuesto, el niño Jesús no lo tiene en los brazos, pero ya está concebido, porque es el misterio de la concepción. Entonces digamos, lo más central del dogma de la Inmaculada, ¿no? Ajá. Ese es el misterio de haberse escogido sin mancha, sin pecado, para albergar el Verbo divino. Entonces, sí, por supuesto, ¿no? Entonces estamos jugando con dos devociones que están muy relacionadas, ¿no? Por un lado tenemos esta Purísima y por otro lado tenemos la contraparte, que es la Virgen de Guerra, y por otro lado está todo el misterio de la Purísima. Muchísimas gracias. Sí, es precisamente Nuestra Señora del Cerrito. Al contrario. No sé si hay alguna otra pregunta, comentario. Nada más Sí. Una es que es articulada y que no tiene la vestimenta las hojas trabajada, pero las otras no sabemos si es el mismo caso. A lo mejor están así como esta, con toda la vestimenta labrada, y en algún momento las empezaron a vestir y les empezaron a agregar los atributos para darles ya pues su atribución definitiva, ¿no? Definitivamente sí, así es. La mayoría de las imágenes patronales de España son románicas.
O sea, todas son del siglo XIII, la mayoría, y es la Virgen que está en majestad sentada. Ni siquiera son de pie como la Purísima es después. En realidad estas son, están sentadas con el niño. También tengo no tengo computadora, pero tengo a la Virgen de Guadalupe sin vestir, y es una imagen que es como de este tamaño más o menos, y es toda en madera, vestida de madera, o sea, tallada en madera, sentada en majestad, románica, con rasgos muy sencillos, sin mucho adorno. También está formada, ahora es una Virgen morena, estofada, pero con un estofado muy sencillo. Tiene muchos repintes también, o sea, no creo que tenga el estofado original, pero no nada que ver con vestidas. No tienen pelo, es más, muchas de ellas tienen manto encima de la cabeza, no se les ve pelo ni nada. Entonces, sí, cambia muchísimo. Y la Virgen de las batallas, efectivamente, a veces también se viste, cuando procesiona y eso también la visten. Y es de martirio, está sentada en majestad. Entonces, sí, efectivamente, la moda de vestirlas parece ser que apareció en el siglo XVII ya como tal, y se vistió hasta las que no eran para vestir, a todas se les vistieron. Entonces, y la mayoría de las patronales en España son muy antiguas, entonces no están hechas para vestir. El caso de la Virgen de los Reyes es una cosa muy excepcional, que sí fue hecha para, creo que también la canaria, esta también fue hecha para vestir. Y esta también es pero creo que no está articulado, creo que los brazos se lo pusieron después. La de abajo, esta de la laguna, la canaria también, y tiene, hace cuánto son esas que tienen como pintado el torso como si trajeran una especie de mameluquito, así como una camisetita azul o roja o así, y pero sin decorado ni nada, y nada más tiene el cuello simulado y para recibir toda la vestimenta, y tiene la cabeza, no tiene tallado pelo, tiene nada más así la cabeza pintada de negro para recibir la peluca. Y pues sí, eso es muy importante. Nuestra Señora de los Remedios, como se vistió sin ser hecha para vestir, tuvo muchas modificaciones, o sea, se cerraron parte del manto para poderle meter los vestidos, y también por eso le vemos tan rara, como con un sombrerito raro, pero le hicieron una ranura, ¿verdad?, para recibir la peluca, pero en realidad no, o sea, la idea era que tuviera todos sus rizos, y sí fue hecha para tener corona postiza. Eso tiene una especie como de capuchoncito de la misma talla para recibir corona. Eso sí fue desde su origen, pero lo que le cortaron, ¿qué me hicieron? Le quitaron la pierna, ¿verdad? Pero la pierna es adicional. La pierna es adicional y tiene los zapatitos tampoco son originales, son de resina. O sea, sí la modificaron. Por eso la ven así extraña, como que tiene un sombrerito, pero no. En realidad era para recibir la corona, para poderse coronar. No sé si lo otro. Muy agradecida, nos ha dado una cultivada que mi padre luego de Choluteca, porque no hay un lugar adecuado tal vez, porque no nos hemos quitado bien en la explicación, como que nos somos burros. Gracias. Muchas gracias. Pues distinguida concurrencia, el tiempo ha transcurrido. Esperamos que esta magna conferencia en realidad sea de su completo agrado y más que nada que nos permita conocer la vida ancestral y a la vez cotidiana de nuestro México y más que nada de nuestra querida Cholula de Quetzalcóatl. Creo que nuestra ponente merece una respuesta muy favorable de este público. Un aplauso.